Buenos días chicos y chicas, espero se encuentren súper bien. Les cuento que la clase del día viernes la vamos a adelantar para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, en vista de que el viernes pasado y coincidieron ser días feriados. Entonces, para no perder clase y atrasarnos, y además que la semana que viene corresponde a la semana de verificación, entonces para tener material para poder entonces hacer esa evaluación la semana que viene. El objetivo del día de hoy va a ser conocer la ecuación de estado y las leyes de los gases ideales. Vamos a avanzar. En esta parte les voy a dejar entonces los links para que puedan acceder de manera directa a los videos que van a estar cargados en la plataforma de YouTube. Perfecto, entonces ahora sí, le damos apertura a lo que es el contenido del día de hoy. Antes de hablar de ecuación de estado, que estudia lo que son los gases ideales, yo debo conocer el concepto del mismo, ¿cierto? Pero básicamente vamos a hacer un concepto súper general que consiste en el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente. Entonces, ¿en qué consiste un gas ideal? Va a consistir en aquellos gases que sus moléculas no tengan interacción entre sí. Entonces, ya teniendo más o menos una idea en qué consiste lo que es el gas ideal, vamos entonces a darle continuidad a lo que está planteado para el objetivo de hoy, que es estudiar o comprender lo que es la ecuación de estado. ¿En qué consiste la ecuación de estado? Podemos decir que el estado de un gas va a venir determinado por su temperatura, su presión, el volumen del recipiente y la cantidad de sustancia, es decir, la masa, ¿sí?, de esa sustancia. Entonces, teniendo esta relación y haciendo la relación de las variables entre sí, aparece lo que es la ecuación de estado, que tiene la siguiente característica, ¿sí? Donde P por V va a ser igual a R por T por N. Yo, en mis tiempos de estudiante, yo recordaba esta ecuación como el pavo y el ratón. Entonces puede sonar algo gracioso, pero para mí era como una forma de recordarme en qué consistía o cómo calculaba lo que era la ecuación de estado. Vamos a ir trabajando cada una de las variables. R. ¿Qué va a ser R en esta ecuación? R va a ser una constante, que es la constante de los gases, y dependiendo de los datos que tenga y las unidades que tengan esos datos, yo puedo utilizar dos constantes. Es decir, puedo utilizar o 0,082 atmósferas por litro entre mol por grados Kelvin, o puedo también utilizar como constante 8,31 joule entre mol por grados Kelvin. Entonces, dependiendo de los datos, puedo ver cuál de las dos constantes me sirve para utilizar en el ejercicio. Pero a su vez también debo conocer que joule puede ser sustituido por metro cuadrado por pascales, ¿sí? Entonces, dependiendo de los datos, si vemos que hay alguna unidad en joule, lo podemos dejar entonces tal y como está con el 8,31. Pero si estamos en función de metros cuadrados o de pascal, entonces ese joule pasa a ser sustituido por estos términos que tenemos acá arriba. La P, ¿qué va a significar? Presión. Nosotros sabemos que la presión se puede medir en atmósfera, se puede medir en pascal, se puede medir en milímetros de mercurio y otras unidades que habíamos trabajado el año pasado. La V en nuestra ecuación de estado va a significar el volumen. Nosotros sabemos que el volumen se puede medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos y en litros. Entonces, dependiendo de los datos que tenga, usted debe ir haciendo los ajustes de esas unidades. N. N es el número de mol y en química este término se trabaja mucho y también sabes que se puede calcular, y si no lo sabes, se los doy por acá. El número de mol se puede calcular dividiendo la masa por la masa molar. Entonces es importante que también esta fórmula la guarden por allí y la tengan anotadita porque posiblemente en varios ejercicios la vamos a utilizar. Y esta T es la temperatura absoluta, es decir, la temperatura a la que se encuentra el gas. Y cuando hablamos absoluta es para verificar que siempre esa temperatura tiene que ir
trabajada en grados Kelvin. Entonces, si la temperatura me la dan en grados Celsius, yo debo hacer la conversión a grados Kelvin. Igualmente, si me la dan entonces en grados Fahrenheit. Bien, ya entonces con esto tendríamos claro en qué consiste la ecuación de estados y cuál es su estructura y qué significa cada una de sus elementos o las variables que la componen. Avanzamos. Otro de los objetivos era conocer lo que eran las leyes de los gases ideales. Y en las leyes de los gases ideales son 3. Y para que esta ley pueda aplicarse, o la característica importante de estas leyes, es que solamente se aplican para una cantidad fija de gases. Aquí lo tenemos, para una cantidad fija de gases. Entonces, para ese tipo de caso, o cuando se cumplen esas características, aparecen entonces estas 3 leyes, que voy a tratar de mencionar lo mejor que pueda los nombres. La primera ley es la ley de Boyle, la segunda tenemos entonces que es la ley de Charles y la tercera se conoce como ley de Gauss-Lussac. Algo así, más o menos, pero ahí lo tienen escrito para que tomen sus apuntes. Vamos a ir desglosando una por una. Primero, la ley de Boyle. La ley de Boyle fue formulada por el físico químico Robert Boyle en el 1662 y esta es una de las leyes de los gases que nos permite relacionar el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas cuando se mantiene constante su temperatura. Perfecto. Entonces, la ley de Boyle nos dice que esta se descubrió cuando la cantidad de gas, como lo dije anteriormente, y la temperatura van a ser constantes. Y el producto de la presión por el volumen siempre va a tener el mismo valor, es decir, que va a ser una constante. Entonces, supongamos, vamos a ir haciendo acá un ejemplo. Si tenemos un cierto volumen de gas, vamos a llamarlo B1, ¿sí?, que se encuentra a una presión P1, al comienzo de un experimento, es decir, que esta es la fase inicial, y luego variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor B2, entonces automáticamente la presión 2 va a cambiar. Entonces se cumple lo que tenemos acá, donde un antes y un después, las presiones que puedan variar, automáticamente vamos a permanecer entonces en una igualdad. Es decir, para que exista o para que se mantenga esa constante. Perfecto. Entonces tenemos que la ley de Boyle nos permite estudiar un antes y un después cuando existe una variación de estas dos variables que tenemos allí. Pero la temperatura para la ley de Boyle permanece constante. Entonces ya sabemos que los que pueden variar son estos dos señores que tenemos acá. Entonces, ya teniendo la ecuación de Boyle, que es esta, que es la que vamos a trabajar y la debe anotar por allí, vamos a ver cómo se representa gráficamente la ley de Boyle. Si dijimos que el volumen y la presión están totalmente relacionadas, pero según la teoría de ley de Boyle me dice que ellos son inversamente proporcional, como lo tenemos acá arriba. ¿Qué significa esto? Que si el volumen aumenta, entonces la presión debe disminuir, como lo hicimos en el ejercicio anteriormente, o sea, en el ejemplo que les di hace unos minutos. Entonces la gráfica siempre va a tener esta estructura. A mayor presión, entonces vamos a tener un menor volumen. Significa que si la presión aumenta, como le hemos dicho ya en otras oportunidades, entonces el volumen debe disminuir. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con la segunda ley. La tercera ley es la segunda ley es la ley de Charles. ¿En qué consiste la ley de Charles? Plantea que para cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar su temperatura, aumenta también entonces el volumen del gas. ¿Qué nos indica este concepto? Que entonces
el volumen y la temperatura son directamente proporcional, donde la presión va a ser constante. Entonces, diciendo que estamos trabajando con el volumen y la temperatura, el valor de la división entre el volumen y la temperatura siempre va a ser una constante. Entonces, con el mismo caso que tuvimos en la ley anterior, para que esto mantenga una igualdad o una constante, el volumen entre la temperatura en un inicio tiene que permanecer constante al final del experimento o del ejercicio. Es decir, en antes y después, la velocidad entre, el volumen entre la temperatura tiene que ser igual. Antes y después, ¿bien? Entonces, esta que está acá va a ser la ley que vamos a trabajar. Se me salió el gráfico aquí. Vamos a trabajar cuando me indiquen que la presión es constante. Perfecto, entonces me va a quedar de esta forma. Ahora sí, vamos con la gráfica. La gráfica para la ley de Charles va a ir el volumen en función de la temperatura y siempre va a ser una línea ascendente porque estamos hablando de que son directamente proporcionales. Es decir, al aumentar el volumen, automáticamente entonces aumenta la temperatura. Bien, entonces, ¿qué vamos a ir anotando? Por ejemplo, en la ley de Boyle, lo primero que debemos anotar es quién permanece constante. ¿Quién permanece constante para la ley de Boyle? La temperatura, ¿sí? Y debemos anotar entonces que para la ley de Boyle la fórmula iba a estar dada por una igualdad de un antes y un después, que sería la presión por el volumen de un inicio debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces ahora con ley de Charles debemos anotar que lo que permanece constante en esta ley va a ser la presión y la fórmula para esto igualmente va a estar dado por una igualdad de un antes y un después, donde el volumen 1 entre el periodo 1 va a ser igual al volumen 2 entre el periodo 2. También queremos saber el tipo de características que tienen las gráficas de estas leyes, que igual las tienen allí para que las anoten. La tercera ley, vamos a anotar esto, aunque igual ya lo habíamos mencionado, que decíamos que si el volumen aumentaba, entonces la temperatura también aumentaba. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen disminuye. Esa era una de las características que teníamos allí. Ahora sí, vamos con la tercera ley. Y la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, me indica que esta establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a la temperatura, pero en la ley de Gay vamos a tener como constante el volumen y la presión y la temperatura van a ser entonces directamente proporcional. Entonces, al tener la relación entre estas dos variables, cuando yo hago la división de la presión entre la temperatura, va a ser entonces un valor constante. Y cuando hago la aplicación en un antes y un después, me va a tocar entonces que la presión de un inicio entre la temperatura que tenía al iniciar el experimento debe ser igual entonces a la presión 2 entre la temperatura 2 cuando se hace la modificación de alguno de estos términos o de una de estas variables. Entonces, ya con esto tendríamos la tercera fórmula, que es para la ley de Gauss, que son las que vamos a trabajar, y la gráfica para esta ley, igualmente como es directamente proporcional, entonces siempre vamos a tener una línea ascendente. ¿Por qué? Porque tenemos que el volumen va a ser constante. Entonces, si la presión aumenta, entonces automáticamente también va a aumentar la temperatura. O si la temperatura disminuye, la presión entonces va a disminuir. Ya tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar, que corresponden a las tres leyes. Y vamos entonces a aplicar lo que hemos visto en los ejercicios. Ejercicio número 1. Dice,
Un tanque de 20 litros contiene 0,223 kilogramos de un gas a 18 grados Celsius y con una masa molecular de 4 gramos entre mol. Calcule el número de mol y la presión en pascal, es decir que tengo dos incógnitas. Tengo el número de mol que es N y la presión que es P, pero me piden entonces calcularlas en pascal. Ya por allí tengo que ir verificando entonces las unidades para que me quede en pascal. Vamos a extraer los datos. Tengo el volumen, que son 20 litros. Me dan la masa, que es 0,225 kilogramos. Si no sé ubicar la masa por la unidad me puedo ayudar, o por las unidades me puedo ayudar para poder ubicar los datos. También me dan la temperatura, que serían 18 grados Celsius. Y me dan la masa molecular, que es 4 gramos entre mol. ¿Cuáles son mis incógnitas? El número de mol y la presión, que me lo piden en pascal. Recordamos entonces las fórmulas que habíamos trabajado. La fórmula de ecuación de estado, donde me decía que la presión por el volumen va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura por el número de moles. Entonces, si me piden calcular el número de mol, entonces acá puedo trabajar tanto con esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo con esta fórmula no podemos ocuparla porque tendríamos dos incógnitas, que sería la presión, ¿sí?, que no la conocemos, y el número de mol. Entonces yo debo ubicar una fórmula que me permita calcular el número de mols, que es la que habíamos visto anteriormente o en el inicio del video, donde nos decía que el número de mol es igual a la masa entre la masa molecular. ¿Puedo aplicar esta? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la masa como dato y tengo la masa molecular. Vamos a verificar rápidamente. Acuérdate que esta R es una constante y esa constante tenía dos valores. Entonces, dependiendo de lo que me pidan, yo voy a ubicar qué constante voy a trabajar. Para nuestro caso, como me piden la presión en pascal, entonces la constante que está en función de pascal es la siguiente, 8,31. Acuérdate que este joule dijimos que se podía sustituir por metros cúbicos por pascal. Entonces necesito ocupar esto para que me pueda quedar en pascal, porque si utilizo la otra no está en la unidad correspondiente o que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, cuando utilizo esta fórmula, yo debo verificar las unidades. Ejemplo, el volumen está en litros. Recordamos entonces que aquí habíamos dicho que íbamos a trabajar metros cúbicos por pascal. Entonces estos litros deben ser convertidos a metros cúbicos para que puedan estar en el mismo sistema. Y hacemos el tren de conversión, donde 20 litros por, sabiendo que un metro cúbico tiene 1000 litros, y hacemos entonces las operaciones básicas. 20 por 1 nos va a dar 20 entre 1000, nos da entonces que el nuevo volumen es 0,02 metros cúbicos para que esté en el mismo sistema. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Si se dan cuenta, la masa molecular está en gramos, entonces esta masa también debe estar entonces en gramos para que podamos tener en el mismo sistema. Se me había olvidado la simplificación acá de las unidades, para que me queden metros cúbicos. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí hacemos la conversión de kilogramos a gramos, donde sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Este kilogramo con este kilogramo se simplifica y hacemos las operaciones. 0,225 por 1000 nos da entonces 225 gramos. Ya tenemos esto entonces en la misma unidad. ¿Qué me falta hacer la conversión para que esté en el mismo sistema? La temperatura. Recuerden que las temperaturas siempre las vamos a utilizar en grados Kelvin. Entonces estos grados Celsius lo vamos a convertir en grados Kelvin. Recordando que al inicio del año habíamos trabajado conversiones de unidades de temperatura. Y para convertir de grados Kelvin aplicamos la siguiente fórmula, donde grados Celsius se le iban a sumar 273. ¿Cuántos son los grados Celsius? 18. Entonces 18 más 273 nos da un valor entonces de 291 grados Kelvin. Ya tengo todo
en un mismo sistema, ¿sí? Entonces vamos a hacer el desarrollo. ¿Qué debo calcular primero? El número de mol. Entonces el número de mol va a ser igual a la masa entre la masa molecular o la masa molar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era la masa? 225 gramos, que fue lo que convertimos acá, entre la masa molar o la masa molecular, que tenía un valor de 4 gramos entre mol. Estos gramos se me van a simplificar y hago la división. 225 entre 4, me va a quedar que la masa, el número de moles o los números de moles van a ser igual a 56,25 mol, que es la unidad de números de moles. Bien, vamos con la segunda incógnita, que es la presión en Pascal. Nosotros tenemos que la ecuación de estado está constituido por esto. Vamos a sustituir los valores en ella, donde la presión es la constante, es mi incógnita, por el volumen, que lo hicimos la conversión aquí, que es 0,2 metros cúbicos, y eso va a ser igual a la constante de los gases, que dijimos que íbamos a trabajar con 8,31 Joule, que lo sustituimos por los metros cúbicos por pascales, por la temperatura en Kelvin, que es 291, por el número de moles, que lo calculamos en el enunciado anterior, que sería 56,25. Hacemos el despeje entonces de nuestra incógnita, que sería la presión. Esta 0,02 que está multiplicando va a pasar entonces para el otro lado a dividir todo, ¿sí? Y ya tenemos entonces nuestra incógnita despejada. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar las operaciones, es decir, multiplicar todo lo que tenemos en la parte de arriba de la fracción y el resultado que nos dé lo dividimos entonces por 0,02. Repito, multiplica 8,31 por 291 por 56,25 y el resultado que le da lo divide entonces entre 0,02 y eso, haciendo la simplificación de las unidades, es decir, metro cúbico se va con este metro cúbico, estos moles se van con este mol y los grados Kelvin se simplifican, entonces me queda la unidad de presión, que en este caso es Pascal, que es lo que me están pidiendo. Entonces, al hacer las operaciones, nos va a quedar que la presión va a ser igual a 6.801.215,625 pascales. De esta forma habíamos entonces culminado lo que es el primer ejercicio, aplicando un poco de química, que para el cálculo de los números de los moles, y también aplicando lo que es la ecuación de estado. Vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio número 2 nos pide calcular la masa molecular de un gas, sabiendo que 32,7 gramos del mismo ocupan a 50 grados Celsius y a 3.040 milímetros de mercurio de presión, un volumen de 6.765 mililitros, ¿sí? Entonces, sacamos los datos igualmente. Tenemos como dato la masa, que dice que son 32,7 gramos. Me dan una temperatura, que serían los 50 grados Celsius. Estos milímetros de mercurio sabemos que es una unidad de presión. Igual aquí me dicen que está ubicado a una presión. Y serían 3.040 milímetros de mercurio. Y me dan un volumen que es 6.765 mililitros. Y me están pidiendo calcular entonces la masa molar. Vamos a recordar entonces, la única fórmula que nos relaciona la masa molar era esta que habíamos trabajado para el número de mol, ¿cierto? Pero para yo poder calcular entonces la masa molar con esta fórmula, tendría que tener el número de mol y eso no lo tengo. Entonces allí es donde nos vamos a ayudar con la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque podemos sustituir entonces el número de mol en la fórmula de ecuación de estado para entonces quedarnos simplemente con una sola incógnita. Perfecto, entonces vamos a verificar las unidades. Vamos a trabajar para este ejercicio
para ir aplicando de todo un poco, la constante con el valor de 0,082 atmósferas por litro entre mol por grados Kelvin. ¿Por qué lo vamos a trabajar? Porque según las unidades es la constante que más nos conviene por las conversiones de las unidades. Bien, entonces la masa está en gramos. Perfecto. La temperatura está en grados Celsius. Significa que hay que convertirlas en grados Kelvin. Se le suman los 273, entonces nos va a quedar que la temperatura va a ser igual a 323 grados Kelvin. Repito, a esta temperatura se le suman 273, que es la forma de hacer la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, y eso nos va a dar un valor de 323 grados Kelvin. La presión la tenemos en milímetros de mercurio y nuestra constante trabaja la presión con atmósfera, entonces debo hacer la conversión de milímetros de mercurio a atmósfera, conociendo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, y haciendo esta operación nos va a quedar entonces que de milímetros a mercurios vamos a tener un valor de 4 atmósferas. Bien, el volumen está en mililitros, entonces nuestra constante lo trabaja en litros, entonces hay que hacer la conversión de... ¡Ay, se me fue! Ya va, stop, estamos en vivo. Ok, aquí. Entonces, hay que hacer la conversión de milímetros de mililitros a litro. Bien, sabiendo entonces que un litro tiene 1000 mililitros, hacemos las operaciones y nos va a quedar entonces que el volumen es igual a 6,765 litros. Ya tengo todo en un mismo sistema. Vamos entonces a hacer las operaciones. Ahí le mostré la simplificación también de las unidades. Hacemos entonces el desarrollo. Dijimos que vamos a ocupar ambas fórmulas para evitar, o mejor dicho, para tener simplemente una sola incógnita. ¿Cuál va a ser esa incógnita? Lo que nos piden, que es la masa molecular. Entonces sustituimos esta fórmula 1 en la fórmula de estado, ¿sí? O de la ecuación de estado. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Donde estaba n, vamos a colocar lo que equivale a n en la segunda fórmula, que sería masa entre la masa molecular. De esta forma nos quedaría, bien, repito, sustituí la fórmula de el número de mol en la fórmula de ecuación de estado. Entonces, ya teniendo la sustitución, ya nos queda nuestra incógnita, que sería la masa molecular para despejar. Hacemos la sustitución de los valores. La presión, ¿cuánto vale? 4 atmósferas. El volumen, 6,765 litros. Y eso va a ser igual a la constante, que dijimos que íbamos a trabajar con 0,082, por la temperatura, que sería 323 grados Kelvin, por la división de la masa, que sería 32,7 gramos, entre la masa molecular, que es nuestra constante. Despejamos nuestra incógnita. Despejamos nuestra incógnita. Es decir, esta masa molecular está dividiendo, va a pasar para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Todo lo que estaba de este lado por la masa molecular, que pasó entonces a multiplicar. Y de este lado me va a quedar entonces todo exacto, porque no he tocado más nada, ¿sí? Es decir, 0,82 por 323 por 32,7. Necesito igual mantener esta constante. Sigo yo con mi constante. Esta incógnita es sola de este lado de la igualdad. Significa que estas 4 atmósferas por 6,765 litros que están multiplicando van a pasar para el otro lado a dividir todo lo que teníamos de ese lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ahora sí podemos hacer entonces las operaciones. Multiplicamos todo lo de arriba y luego hacemos entonces la división entre el resultado que nos da entre 4 atmósferas por 6,765 litros. Haciendo el análisis de las unidades, esta atmósfera se simplifica con esta que tenemos acá,
los litros se simplifican, los grados Kelvin se simplifica y entonces la masa molecular va a quedar en unidad de gramos sobre mol. ¿Cuánto va a ser el resultado de esta operación? 32,006 gramos sobre mol. Ya de esta forma entonces tendríamos la operación o el valor de la masa molecular, que es lo que me pide el ejercicio. Bien, vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Ya con esto finalizaríamos acá. Ok. El tercer ejercicio que tenemos para el día de hoy dice lo siguiente. Un mol se encuentra a 6 atmósferas y a 27 grados Celsius si se calienta con un volumen constante hasta que la presión se triplica, encuentre la temperatura final. Es decir, tenemos dos instancias o dos puntos. Y cuando hablamos de volumen constante, ya eso nos lleva a una de las leyes. Bien, vamos a extraer primero los datos. ¿Qué datos tengo? Por aquí me dan la presión, ¿sí? Que serían las 6 atmósferas. Por otro lado tengo la temperatura, que sabemos que tenemos que trabajarla en grados Kelvin. Y entonces a estos 27 yo le sumo los 273, significa que la temperatura con que vamos a trabajar son los 300 grados Kelvin. Y cuando hablamos de temperatura constante, entonces allí nos referimos a la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía la ley de Gay-Lussac? Es que soy pésima pronunciando esos nombres. Entonces, repito. Esa tercera ley nos decía que iba a ser constante la presión entre la temperatura en un inicio y en la etapa final debería permanecer entonces igualmente constante en esos valores. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial? Las 6 atmósferas, ¿sí? Y tengo una temperatura inicial, que ya sabemos que estos 27 lo vamos a convertir a grados Kelvin, que serían los 300 grados Kelvin. Entonces, me dice que en una etapa final, es decir, después, esta atmósfera, esta 6 atmósferas, que es la presión, triplica su valor. Entonces, es decir, que va a ser 3 veces la presión inicial. Y nos piden calcular cuánto es la temperatura final en ese experimento o en ese caso. Ya tenemos entonces nuestra fórmula estructurada. Pasamos entonces a hacer el despeje de nuestra incógnita, que sería la temperatura final o la temperatura 2. Entonces, hacemos la multiplicación en la parte de arriba. 6 por 3 sabemos que es 18. Y ahora sí, hacemos esto o convertimos la fórmula de manera lineal. Esta t final o t cuadrado t2, que está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicar al 6, y lo mismo pasa con los 300, que está dividiendo, pasa para el otro lado entonces a multiplicar. Ya tengo mi fórmula de manera lineal, entonces ahora puedo hacer el despeje de mi incógnita, que sería el T2 o el T final. Este 6 atmósferas que está multiplicando va a pasar para el otro lado entonces a dividir al 18 por 300. Hacemos esta operación, es decir, 18 por 300, y lo dividimos entre 6 atmósferas. Esta atmósfera se me simplifican para que me quede la unidad de grados Kelvin, y eso me va a dar un valor entonces de que la temperatura final, cuando la presión se triplica, va a ser igual a 900 grados Kelvin. Entonces, esta es una de las formas de ir aplicando lo que son las leyes. Dependiendo del ejercicio, cuando me digan entonces que tengo la presión constante, me voy entonces a la fórmula o me voy a ubicar dentro de las 3 leyes, cuál es la ley que me permite entonces estudiar cuando tengo la presión constante, que sería la segunda ley. Y si es la temperatura la que es constante, entonces nos vamos a la fórmula de la primera ley, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ya con esto finalizaríamos lo que es la clase de termodinámica, y les quedaría entonces por acá, como siempre les dejo, un ejercicio para que pongan en práctica lo que hemos visto. Este ejercicio no es obligatorio entregarlo,
pero sí es obligatorio realizarlo. Entonces, si tienen alguna duda o quieren verificar los resultados, con mucho gusto se los estaré recibiendo. Y si tienen duda con respecto a la clase, también lo podemos conversar. Un besito, que tengan un excelente día. Cuídense. Chao.